Everest acudió a ver su cuerpo, pero cuando llegó al hospital, ella estaba viva nuevamente. A la noche siguiente, ella fue a la iglesia y no parecía haber estado ni un solo día enferma en toda su vida. Eso sí fue un milagro. Ha habido también otros milagros. Había un hombre en un hospital que tenía una pierna rota, la cual los doctores no podían arreglar bien para que pudiera sanar. Llamaron a mi pastor, Randy Wallace, y a mí, para que fuéramos a orar. Dios acomodó ese hueso delante de nuestros ojos, y su pierna quedó sana. En cada reunión veo el derramamiento del Espíritu Santo y a Dios haciendo cosas milagrosas. Cuando cuento mi historia, siempre hay un gran número de personas que quieren ponerse a cuentas con Dios. Si yo estuviera en su situación, también querría. Me gustaría ir a un lugar llamado cielo. También sigo teniendo visitas angelicales. Aunque nunca he visto a los 2 ángeles que me acompañaron por el cielo, que yo sepa, he tenido muchas otras visitas de ángeles, y Dios es mucho más rico y mucho más libre para mí. Tengo una profundidad de Dios en mi vida, ahora que nunca antes pensaba que fuera posible. Es como si este tipo de revelación fuera más de lo que cualquier hombre pudiera tener nunca. Este tipo de experiencia con Dios pareciera como si fuera algo que ocurre una de cada 100 veces, o una vez en la vida, pero ahora me ocurre casi a diario. Cada día oigo la voz audible de Dios, de alguna manera. Cada día veo a los ángeles de Dios, y he visto a Jesús en numerosas ocasiones. En reuniones de avivamiento, los ángeles me son visibles. La nube de gloria se me hace visible. La enfermedad en los cuerpos de las personas me es visible. Los demonios que los afligen me son visibles. La gloria que viene sobre ellos, cuando Dios los sana, también me es visible. Cumplimiento de la profecía celestial. Durante los años, de vez en cuando, he conocido a alguien a quien me dijeron en el cielo que conocería en la tierra. Una de esas personas es Paul Eggstrom, cuyo hogar celestial vi en construcción en la avenida llamada El Camino de la Rosa, y cuya biblioteca celestial contenía los libros que él escribiría. Véase capítulo 8. Conocí a Paul a través del pionero evangelista televisivo el Dr. L.D. Kramer, que es amigo mío. L.D. me mencionó el nombre de Paul, y dije: conozco ese nombre. Después le dije lo que me había ocurrido y cómo había visto los nombres de Paul y su esposa, Judy, en su hogar en construcción en el cielo. Como L.D. Kramer era muy conocido, contactó a Paul de mi parte, y él vino a verme a Texas. Sin embargo, al principio tenía temor de conocerle, pues no sabía cómo reaccionaría a lo que le iba a decir. Así que puse la excusa de que tenía que estar fuera de casa. Sin embargo, sabía que necesitaba contarle a la gente mi experiencia, y aquí Dios estaba haciendo que las cosas sucedieran como él había dicho. Después, cuando Paul y yo nos conocimos, nos hicimos amigos al instante, y seguimos siendo buenos amigos hasta el día de hoy. Le dije los nombres de los libros que había visto en su biblioteca celestial, y él dijo: ahora mismo estamos escribiendo esos libros. Otra persona a la que me habían dicho que conocería era Sid Roth. Había visto muchas cosas sobre Sid en el cielo. Le conocí cuando él me llamó un día de repente queriendo saber si podía estar en sus programas de radio y televisión. En ese entonces me estaba recuperando de un fallo renal y un infarto, y todavía no podía salir. Así que hicimos una entrevista telefónica para su programa de radio, y nos hicimos amigos desde entonces. Sid dijo que cuando le conté mi testimonio, la presencia de Dios casi le tiró de su silla. Fue muy poderosa. Individuos tocados por Dios. La gente continúa siendo tocada por Dios a través de mi ministerio y la historia de mi experiencia en el cielo. Algunos de estos testimonios los he incluido en una sección al final de este libro, pero compartiré uno de ellos aquí. Un general del ejército que trabajaba en Irak se puso en contacto conmigo
y me pidió que le enviara 2 cajas de una edición anterior de este libro. Un capellán distribuyó los libros entre los soldados. Un día, uno de los soldados se llevó con él su libro a patrullar. Él y sus compañeros fueron localizados y pensaron que iban a morir. Así que, claro está, se pusieron muy religiosos. No tenían una Biblia, así que el soldado comenzó a leer en voz alta mi libro. Los soldados estaban atrapados detrás de una pared con las fuerzas enemigas muy cerca. De repente, hubo un gran golpetazo, como una granada de mano al estallar, pero parecía venir de la posición del enemigo. Los soldados miraron por encima de la pared y vieron unos 30 combatientes enemigos corriendo frenéticamente para alejarse. Inmediatamente salieron de allí, y al día siguiente capturaron a algunos de los combatientes y les preguntaron qué es lo que había ocurrido, porque se habían ido corriendo. Al principio no contestaron, pero finalmente uno de ellos dijo: «Bueno, son esos gigantes del cielo». Después, varios de ellos dijeron ver hombres enormes de pie en el cielo con espadas grandes y largas. Creo que eran ángeles. Uno de los ángeles tomó su espada y golpeó el suelo justamente delante de los militantes, y fue entonces cuando huyeron. Algo afilado había cortado esa pared de ladrillos en 2. Las balas no hacen eso. Dios había revelado el poder de su presencia y protección a los soldados que fueron descubiertos que estaban leyendo sobre el cielo. Está listo para la eternidad. Dios realmente ha derramado sobre mí un ministerio profético de señales, maravillas y milagros. Tengo que contar la historia de que Jesús viene pronto. Antes de que me enviara de nuevo a la tierra, Jesús me dijo que yo regresaría y que cuando lo hiciera, le tenía que decir a su pueblo que se preparase. Estas eran las palabras del Señor. Él dijo: «Prepárense porque regreso pronto, cuando la gente no lo espere. Yo vuelvo. Yo regreso». Véase Mateo las 24 y 44, Lucas las 12 y 40. Él regresa a buscar a sus hijos e hijas. Él regresa a buscar a quienes le sirven. Él regresa a por todos nosotros, para que podamos ir con Él a un lugar llamado cielo. ¿Está usted listo? ¿Realmente está listo? Si no lo está, puede estarlo. Arrepiéntase de sus pecados, crea que Jesucristo murió como su sustituto y confiésele como su Salvador y Señor. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10, 2.9-10. Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Marcos 1, 2.14-15, porque Él dice: «En el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé». Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6, 2.2, epílogo, donde se juntan el cielo y la tierra. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, 2.14. Multitudes de personas que han oído o leído mi testimonio me han preguntado sobre los balcones del cielo y cuánto pueden saber sus seres queridos sobre los que están aquí. Participar en la atmósfera del cielo. El cielo y la tierra están más conectados de lo que la mayoría de la gente cree y de formas que superan nuestra comprensión. La naturaleza del cielo es un involucramiento completo en los planes de Dios para la eternidad. Todo tiene un propósito eterno.
El cielo y la tierra se unen a veces cuando la atmósfera espiritual y la alabanza y adoración fluyen juntas en perfecta armonía. Cuando ocurre esto, estamos participando en la atmósfera del cielo mismo. Ningún pecado, enfermedad o dolencia puede habitar ahí. Estamos morando cerca del trono de Dios. Para acceder a este fluir de vida, debemos estar abandonados totalmente a Dios en adoración y alabanza, ya que sólo entonces somos capaces de estar en completa unión en este aspecto de la provisión de Dios para el espíritu humano eterno. Con la ayuda del Espíritu Santo, todos podemos habitar ahí, eventos en la tierra y en el cielo. Además, cuando ocurren grandes movimientos el Espíritu Santo aquí en la iglesia terrenal, hay eventos correspondientes de alabanza y adoración en el cielo. Mientras estaba allí, me mostraron un grupo de personas que había asistido a la iglesia juntos en la tierra. En el cielo, estaban reunidos y asistían a muchas funciones celestiales juntos. En este día, todos estaban sentados en los balcones del cielo, uniéndose en alabanza y adoración con miembros de su iglesia en la tierra. Cuando fue el tiempo, todos dijeron amén en perfecta armonía. A veces, los ángeles de Dios también se unían. A la gente se le decía cuándo y dónde se llevaría a cabo el siguiente evento en la tierra. Me dijeron que durante las cruzadas de Billy Graham había millones de personas participando en sus servicios en el cielo mismo. Además, legiones de ángeles fueron enviadas a llevar convicción de pecado a la gente. Esto es lo que ocurre cuando oramos y buscamos a Dios. El cielo se involucra. Hay literalmente decenas de miles de ángeles que son enviados para confirmar la palabra de Dios, el reino de Dios en la tierra. Jesús nos enseñó a orar que el reino de Dios viniera a la tierra y que su voluntad se hiciera en la tierra como se hace en el cielo. Véase Mateo 6 y 10. Tenemos que perseguir la naturaleza del reino de Dios, abrazar el carácter de Dios y sus propósitos para la tierra. El reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, Romanos 14 y 17. Es imperativo que todos llevemos unas vidas santas en el temor y el consejo de Dios. Cuando lo hacemos, podemos entrar en la plenitud de Cristo, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Efesios 4 y 12. 13. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Colosenses 2:9-10, 9 pasos hacia la plenitud de Cristo. ¿Cómo entramos en la plenitud de Cristo? Aplicando la naturaleza de Cristo a nuestras vidas. Hay 9 pasos para la plenitud de Cristo. Están en Gálatas 5 y 22-23. La naturaleza de Cristo se revela ahí. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Durante un tiempo de intensa búsqueda de Dios, un amigo mío estaba conduciendo por las montañas de Arizona. A menudo pasaba por una montaña en particular, y cuando lo hacía, siempre tenía la necesidad de escalarla. Cuando pasaba conduciendo por allí, decía: algún día voy a escalar esta montaña y ver de qué se trata todo esto. Un día, cuando pasaba por la montaña, decidió que ese sería el día. Escaló hasta que llegó a la cima. Podía ver su auto a los pies de la montaña. Tenía calor y estaba cansado, así que se tumbó en una roca para descansar unos momentos. Debió de quedarse dormido, porque cuando se despertó ya había oscurecido y las estrellas estaban brillando. Según miraba hacia arriba, una luz intensa y brillante resplandeció desde el cielo. Donde se unió con la tierra, un ángel salió de las de luz. Tenía un rollo y dijo estas palabras:
Hay 9 pasos hacia la plenitud de Cristo. Debes llegar a ser perfecto en ellos. En el rollo estaba el fruto del Espíritu. El primero era compasión. Tiene que ser perfecto en compasión. Luego, cuando la compasión tiene un acceso libre en su vida, el amor también manifestará el plan de Dios en su vida. No se puede tener compasión sin cantidades extraordinarias del amor de Dios. Si quiere el favor de Dios, comience a mostrar la compasión de Cristo. Debe morir al yo para llegar ahí. El medio de intercambio en el cielo es la bondad. Este es el Evangelio mismo. Es la ley del amor. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Hace muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2:8. Cerca del final de mi experiencia en el cielo, Jesús dijo estas palabras: mi pueblo ha perdido su compasión. Deseo mucho la compasión en mi pueblo. En esto mostrarán el amor de mi Padre. Toda la creación debe mostrar amor según el orden de Dios para permanecer en el favor de Dios. Me mostraron cómo todo el cielo sigue las leyes de la naturaleza de Dios. Todos los que están allí estaban totalmente inmiscuidos en la perfecta naturaleza de Dios. Cuando me dijo esto, comencé a llorar. Sabía lo mucho que yo había fallado a Dios en mi vida. Caí a sus pies en adoración y alabanza. Él me tocó en mi mejilla izquierda, y luego, de algún modo, estaba en pie nuevamente. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Testimonios dorados. Después fue llevado a un edificio muy bonito, que estaba cerca de los árboles más hermosos que jamás había visto. Todos eran diferentes, pero de algún modo iguales. No puedo explicarlo. Solo puedo decirle lo que vi. En el hermoso edificio habría centenares de millones de rollos en estanterías doradas. Todos eran de oro macizo de algún tipo celestial, con un tipo de material de oro usado como papel. De forma muy reverente, un ángel desenrolló un rollo. Leyó de él, diciendo: le doy a Dios toda la gloria por mi sanidad. Cuando rendí mi vida a Cristo, fui instantáneamente liberado de una vida de drogas y pecado. Ahora soy la mujer de un pastor aquí en Milwaukee. Jesús lo ha hecho todo posible. Cuando supe quién era, caí en alabanza y adoración nuevamente. Todos los testimonios que se habían dado alguna vez estaban ahí, almacenados. No se había perdido ni uno solo. Nunca. Los ángeles de Dios están en un asombro absoluto mientras se lee un testimonio. Ellos nunca conocerán la gracia salvadora de Dios. Fueron creados para servir a Dios y fueron creados para ser sus espíritus ministradores para los herederos de la salvación. Todos los creyentes nacidos de nuevo. En la siguiente sección comparto algunos de los testimonios que he recibido. Mi deseo es animarle a que crea en el Señor Jesucristo para que pueda estar presente en la cena de las bodas del Cordero. Véase Apocalipsis 19:2.6-9. También es para animarle en su fe, para que pueda creer que Dios puede hacer milagros de sanidad. Testimonios de salvación, sanidad y liberación a través del ministerio de Richard Sigmund. Introducción. Yo no tengo el poder de sanar a los enfermos. Los milagros y sanidades vienen de Dios. La Biblia nos da muchas promesas preciosas del poder sanador de Dios. Véase Marcos las 16 y 17-18. Juan las 14 y 12. Son la continua provisión de Dios para su pueblo. En los siguientes testimonios de salvación, sanidad y liberación, muchos de ellos extraídos de cartas que he recibido, se dan nombres cuando se nos ha dado el permiso de hacerlo. Los testimonios han sido ligeramente editados para dar más claridad. Richard Sigmund,
La doctora Loretta Blasingame y yo nos estábamos quedando temporalmente en la casa de huéspedes de algunos amigos. La doctora Blasingame sufrió una grave caída en la acera de cemento de la casa y sufrió daños en la cabeza, la espalda, la rodilla, la cadera y el pie. El dolor era insoportable. Estaba sangrando y tenía heridas por todo su cuerpo. Había resbalado por la acera y su mano izquierda y su brazo estaban de color gris del cemento. Nuestros amigos se habían ido a una reunión, así que inmediatamente tras llamarles pidiendo ayuda con mi teléfono celular, usé mi celular para llamar al Rev. Richard Sigmund para que orase por la sanidad de la doctora Blasingame. El Señor le reveló en una visión al Rev. Sigmund que su pie izquierdo estaba roto. Mientras seguía intercediendo, vio en una visión al Señor Jesús poniendo su mano sobre los huesos rotos y vio cómo los huesos se unían, perfectamente sanada. El Rev. Sigmund permaneció en el teléfono durante 1 hora, orando por cada parte herida de su cuerpo. El dolor cesó y la hinchazón remitió y pudo incorporarse sentada en la acera. Sorprendentemente, la sangre y las heridas también desaparecieron. 2 días después, decidimos que un doctor verificase la sanidad de la doctora Blasingame y fuimos a una clínica. Tomaron muchas radiografías y parecía que el pronóstico era muy malo, ya que las radiografías mostraban que un hueso de su pie izquierdo estaba fracturado y fuera de su sitio. Sin embargo, mientras estaban tomando más radiografías, estábamos orando. Señor, no dejes que los doctores vean nada malo. Que vea lo que tú has hecho. Tras estas radiografías adicionales, el médico que le atendía entró y anunció con asombro: no hay ningún hueso roto. A Dios sea la gloria, y qué bendecidos fuimos de ser capaces de contactar con el siervo escogido de Dios, el Rev. Richard Sigmund. Anne W. McAllister, ayudante personal de la doctora Loretta Blasingame. En una de las reuniones de Richard Sigmund, un anciano de 76 años llegó con cáncer de pulmón, al cual le habían dado 6 meses de vida. Después de que Richard orase por él, este hombre podía respirar mejor y sintió una diferencia en sus pulmones. Fue al doctor a la semana siguiente y había sanado en un 80%. Después fue a su doctor una segunda vez y estaba totalmente sano. Gloria a Dios. Las visitas al doctor ocurrieron en la semana después de haber orado por él. En otra ocasión, me pidieron ir con un amigo a visitar a un joven de unos 32 años que tenía un cáncer de estómago y no podía comer comida sólida. Pude ver que había perdido peso y que estaba un poco delgado para su estatura. Sentí la necesidad de llamar a Richard por teléfono, así que le pregunté a ese joven si creía en la sanidad y si le gustaría que orase por su sanidad, y le hablé de Richard y la unción que tiene sobre su vida. Él quiso que orásemos y Richard oró por él, por el teléfono. Después Richard le pidió que pusiera su mano en su estómago. Así lo hizo, y el dolor se fue. Esa semana, este joven fue a ver a su doctor y descubrió que estaba completamente sano de su cáncer de estómago. Gloria a Dios por su bondad. Es increíble saber que la unción de Dios puede tocar a la gente, incluso por el teléfono. Reverendo Carol Fraser, fundadora / directora, One Agles Wings Ministries Bloomington. Yo había sido una reincidente durante muchos años. Me había alejado de Dios y estaba muy metida en las drogas. No había nada que no hiciera para conseguir droga. Fue un momento muy oscuro de mi vida. Entonces, oí su testimonio en el programa de Sid Roth y ese supernatural. Estaba escuchando un concierto de rock cuando de repente se cambió la sintonía de la radio, sin que nadie la tocara. Oí a Sid Roth comenzar a mencionar su nombre e inmediatamente no me podía mover. Quería cambiar la frecuencia, pero no me podía mover. Según escuchaba su testimonio, comencé a sentir la convicción de mis pecados y quise arreglar las cosas con Dios. Lloré lágrimas amargas.
Cuando oró por los que estábamos escuchando, estaba lista. Ahora he vuelto con mi marido y mi familia, y todos asistimos a una iglesia de Asambleas de Dios en Missouri. Que Dios siga usando su testimonio del cielo. Susan B. era miembro de la iglesia del pastor Randy Wallace en Midlothian, Texas, cuando mi hija, que estaba embarazada de 7 meses, se puso muy enferma. El doctor dijo que su bebé había muerto en su 4º mes y que tendrían que intervenirla para sacarle. Usted vino a la iglesia un domingo. Le animé a mi hija a que orasen por ella para que la cirugía fuera bien al día siguiente. Usted dijo: venga aquí. Dios tiene un milagro para usted. Cuando oraba por ella, su estómago comenzó a crecer. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Después, el bebé muerto comenzó a patalear y a moverse. El bebé tiene ahora 3 años. Aún lloramos por el milagro que Dios hizo ese domingo. ¡Qué Dios tan grande tenemos! Lupe Sánchez. Nota del editor. Este testimonio ha sido confirmado por el pastor Wallace, debajo. Una señora de nuestra iglesia estaba embarazada y vino al servicio del domingo en la iglesia tras haber ido al doctor el viernes y saber que el bebé que tenía dentro estaba muerto. No había latido alguno y el bebé no crecía. Tras el servicio, Richard Sigmund oró por ella, ya que tenía la cirugía programada para el día siguiente. Ella volvió al doctor y le pidió que revisara de nuevo el estado de su bebé. No solo tenía latido, sino que el bebé también había aumentado su tamaño sustancialmente. Después de eso, el bebé creció con increíble rapidez y nació totalmente sano. Lo veo de vez en cuando y no tiene ningún problema. Richard y yo trabajamos juntos en una reunión de avivamiento en la iglesia Grace Catedral en Lancaster, Texas. La iglesia tenía 2 semanas de servicios por la tarde, y durante ese periodo de tiempo se produjeron más de 270 milagros. Richard se movía bajo el poder de Dios, de tal forma que no se podía levantar, y yo le tenía que sujetar. Así que yo me encontraba allí cuando las cosas estaban ocurriendo y vi los milagros de primera mano. Había una señora que tenía algún problema con su espalda, y el oro por ella. Ella llevaba un traje de pantalón, y recuerdo mirar al piso y ver que su pantalón de repente era demasiado corto, ya que al instante fue sanada. Calculó que debió de crecer unos 8 centímetros. Gente que había sido diagnosticada con todo tipo de cáncer era sanada. Varios de ellos estaban moribundos en las últimas etapas de su enfermedad. Un hombre tenía un cáncer de estómago y no había podido comer nada durante mucho tiempo. No toleraba nada, así que creo que le alimentaban por un tubo. Richard oró por él y luego le dijo: ve y cómete un filete. El hombre miró a Richard como si estuviera loco, pero fue a un restaurante esa noche y pidió un filete, y se lo comió todo. Volvió al día siguiente con ese testimonio y se puso cada vez mejor con el paso del tiempo. No tuvimos la confirmación de ningún médico, pero el hombre dijo que estaba sanado. Si no puede comer durante un largo periodo de tiempo y de repente puede comer cualquier cosa, uno tiene la noción bastante clara de que ha sido sanado. Estaba la hija de un pastor que tendría unos 17 o 18 años en el mismo servicio en el que fue sanado este hombre del cáncer de estómago. Desde su nacimiento, esta chica no había podido oír. Richard oró por ella y la chica comenzó a gritar. Al principio pensamos que pasaba algo, que tendría mucho dolor, pero no era el caso. Lo que ocurría es que estaba asustada, porque estaba oyendo por primera vez en su vida y no estaba acostumbrada al sonido. Además, vi a gente sanar de hernias y enfermedades cardíacas. La gente también daba testimonios de que fueron sanados de su diabetes durante esas 2 semanas de reuniones. He visto otros milagros a través del ministerio de Richard Sigmund también. La primera vez que vi a Richard, fuimos a orar por un hombre en el hospital de veteranos de Lancaster, Texas, que se estaba muriendo de SIDA. Después que Richard
Orase por él. Dejó de tener la enfermedad, según el informe del doctor. Este hombre también tenía un gran bulto en su pierna, y Richard puso sus manos sobre él, y oró. Cuando quitó sus manos, el bulto ya no estaba. Estas son cosas que vi personalmente. Siempre miraba lo que ocurría de manera objetiva, para ver si realmente era un milagro. Cuando la unción del Señor cae sobre Richard, mientras ministra, ocurren cosas. Dios también le usa como profeta. Una vez le dijo a mi esposa que cuando hiciéramos un viaje, uno de los miembros de su familia se pondría mortalmente enfermo. Sin embargo, mi esposa vería un bastón de caramelo, el cual sería una señal para ella de que todo estaría bien. Y eso es todo lo que le dijo. 2 años después, mientras estábamos visitando a la familia de mi esposa en Kentucky, su hermana tuvo un ataque al corazón. No pensaron que fuera a sobrevivir, y mi esposa se metió en la ambulancia con ella. Sin embargo, mientras conducían cruzando el río Ohio, mi esposa miró hacia abajo y vio un remolcador que subía por el río. Su chimenea estaba pintada como un bastón de caramelo. En el momento en que lo vio, se acordó de lo que había dicho Richard, y le dio gracias al Señor. Mi cuñada no estuvo en el hospital ni siquiera 2 horas. Así de rápido se recuperó. He visto algunas cosas bastante increíbles a través del ministerio de Richard Sigmund. Definitivamente Dios le usa a través de los milagros. Pastor Randy Guayase. Norpe Christian Center, Midlothian, Texas. Llevaba muchísimo tiempo sin ir a la iglesia cuando asistí a su reunión en Dallas, Texas. Realmente no quería ir, pero fui para complacer a mi amiga, aunque ahora me alegro mucho de haberlo hecho. Nadie de los que estaban allí sabía que yo tenía la columna muy torcida y que me dolía todo el tiempo. Pensé, tendré que vivir con este dolor. Esa noche, volví a dedicar mi vida a Cristo, y me sentí mucho mejor de saber que todos mis pecados habían sido lavados. Después usted me señaló y dijo, Dios va a hacer que su espalda esté más recta que una flecha. Dios le reveló mi necesidad, nadie lo sabía. Cuando oró por mí, usted dijo, ahora observe sus pies y sus tobillos. Todos pudieron ver crecer mis piernas mientras se enderezaba mi columna. Crecí 8 centímetros instantáneamente. Mi vida no ha sido la misma desde ese instante. Como alabó a Dios por su poder milagroso. Wanda Piston. Asistí a su reunión en una pequeña ciudad al sureste de Missouri. La gente hablaba sobre los milagros que estaban ocurriendo en cada reunión. Yo tenía un grave problema de corazón. El doctor dijo que podría requerir cirugía y que aún así quizá no funcionara. Así que decidí ir a ver si todo eso era cierto. Cuando entré en el auditorio, usted estaba de pie al fondo de la plataforma, orando en silencio. Se encontraba mirando hacia arriba cuando yo entré, y de algún modo supe que podía ver lo más profundo de mi ser. Algo dijo, esta es tu noche. Después de su llamada al altar, llegó el tiempo de orar por los enfermos. Estaba ansiosa de recibir, pero parecía que todos estaban recibiendo su sanidad y que el servicio estaba a punto de terminar. La última persona por la que usted oró era una niña adolescente que tenía los dientes severamente desalineados. Su madre dijo, va a sufrir varias operaciones de mandíbula que podrían desfigurar su rostro de por vida. Su mandíbula creció hasta ponerse en su lugar mientras estábamos mirando. Todos se regocijaron. Después, usted miró hacia mí y sonrió. Solté un grito de gusto. Algunas personas se rieron, pero yo estaba lista para recibir. Me miró y dijo, es usted la misma señora a la que yo miré cuando entró por la puerta. Cuando fijé mis ojos en usted, Dios me mostró su necesidad. Usted ha tenido falta de respiración y algo de dolor en su brazo izquierdo. Es como si a veces tuviera un bloque de cemento en su pecho. Todo lo que dijo era totalmente acertado. Y luego dijo, Dios va a hacer algo al respecto en esta noche.
Cuando oró por mí, me caí al suelo. Cuando me levanté, toda la pesadez y la dificultad respiratoria habían desaparecido. Y al día siguiente, mi examen neuroquirúrgico reveló que tenía el corazón de una chica joven. Los doctores estaban completamente perplejos. Dios había obrado un milagro ante sus mismos ojos. Norma y Fred Freiley veía su programa de televisión el viernes por la noche. Usted dijo que todos pusieran su mano donde se necesitara un milagro de sanidad. Yo era ciego de mi ojo derecho. Cuando usted oró, comencé a ver con mi ojo derecho por primera vez en 26 años. Ahora tengo una visión perfecta por primera vez en mi vida. Le estamos contando a todo el mundo lo que Dios puede hacer. Anónimo, soy un soldado emplazado en Irak y soy creyente nacido de nuevo. Tenemos un grupo de 23 creyentes en nuestro pelotón. Recibí un ejemplar de su libro. Fui totalmente absorbido por la presencia de la gloria de Dios. Durante varios días, el capellán brigada Mark Sorenson estaba llevando a cabo servicios en nuestro distrito. Cuando se fue, nos regaló varios ejemplares más de su libro. Como resultado, muchos han conocido a Jesús, y estamos teniendo un derramamiento entre nuestras tropas aquí destinadas. El capellán Sorenson le dio un ejemplar del libro a nuestro comandante general. Nos dijeron que se sentó y se leyó todo el libro sin descanso. Desde entonces se declara creyente en Cristo y está buscando el bautismo del Espíritu Santo. A Dios sea la gloria. Tommy Sánchez. Soy un marine de los Estados Unidos, actualmente sirviendo en Irak. Siempre he creído en Dios, pero nunca le he adorado. La mayor parte de mi vida la he pasado pecando. He hecho algunas cosas bastante malas en mi vida que he lamentado. Mi esposa y yo tuvimos un tiempo muy difícil en nuestras vidas, y fue debido a mis pecados. Me sentí perdido y no sabía dónde ir. Mi esposa me pidió que fuera a la capilla y le pidiera a Dios que me guiara. Bien, lo hice para ver si eso me ayudaba a arreglar mi vida. Desde ese momento, descubrí a Dios y confesé todos mis pecados. Abrí mi corazón y confesé mi amor por Jesús. Bien, todo eso suena bien, pero aquí es donde comenzó mi problema. Guiaba a mi compañía por las calles de Fallujah. Siento que no hice mi trabajo al 100%. Tuve una baja que está en los Estados Unidos recuperándose. Tuve el menor número de bajas de todas las unidades que fueron al asalto. He estado castigándome por todos mis pecados y por las formas en las que podría haber salvado esa baja de haber hecho las cosas de otra forma. Bien, pues hoy fui a la iglesia y el capellán tenía su libro. Dijo que se nos envió el libro para que aprendiéramos más. Me senté ahí sintiéndome deprimido, como si fuera un fracaso para mi familia y para los marines. Pensaba que Jesús me había abandonado. Algo seguía diciéndome que tomara ese libro al salir. Lo hice y lo leí sin parar. Y leí muchas veces que Jesús decía: diles que les amo y que vean lo que he hecho. Mis ojos se han vuelto a abrir. Jesús está siempre conmigo. Él conoce mi dolor. Soy pecador, pero me he vuelto a abrir a Jesús. Tan solo quería decirle gracias. Se llame a su número de teléfono buscando a alguien que pudiera orar y ponerse de acuerdo conmigo, ya que tenía muchas necesidades. Mientras hablábamos, usted comenzó a contarme todo sobre mí mismo, incluyendo cosas que yo mismo había olvidado. Incluso dijo el nombre de mis hijos. Nunca antes había hablado con usted, y sé de cierto que nadie le había mencionado mi nombre antes. Pero usted conocía mucho. Y luego dijo estas palabras: en 24 horas comenzará a recibir los comienzos de un cambio total. Dios ha oído mi oración y la ayuda está en camino. Yo me estaba gozando. Mi esposa regresó al día siguiente, y mi antiguo jefe me llamó para que trabajara con un buen aumento de sueldo. Usted insistía en que Dios recibiera toda la gloria. Así que quería devolverle este testimonio de alabanza a Dios. Ernest W. Des Moines, Iowa,
Vivo cerca de Sydney, Australia. Vi su programa de televisión mientras estaba de visita durante el descanso del comercio. Hice como usted, dijo, lloré con usted para recibir mi sanidad. Tenía alguna enfermedad, la cual los doctores no podían determinar con exactitud. Perdí tanto peso que bajé a 48 kilos. Iba rápido. Cuando toqué la pantalla de la televisión, algo me golpeó, sentí como una corriente que me atravesaba. Después, empecé a tener mucha hambre. No había podido comer nada sólido en el último año. Desde entonces, he recuperado todo mi peso. Puedo correr 3 kilómetros, cosa que antes no podía hacer. Sigo diciéndole a todo el mundo lo que Dios ha hecho por mí. Lawrence Morris. Recuerde, para Dios todo es posible. Mateo 19:26.